Hola, buen día a todos. Mi equipo se llama Sin Fronteras y está conformado por Helen Mabel, Diego Yetzán, Antonio Torres, Elías Manuel y su servidor Daniel Cervantes. Y el día de hoy vamos a presentarles la lectura de material docente, corrientes de la educación física escolar, el área de la educación física como ley orgánica. Y comenzamos. Bueno, comenzamos hablando sobre corrientes actuales que originaron la educación física escolar. Consideramos la década de los 70 como el punto de referencia para analizar la aparición de las nuevas tendencias en la educación física que llegan hasta nuestros días, las cuales nacen de nuevos estudios, investigaciones y de actividades motrices realizadas por nuestros antepasados. Garrod considera que las tendencias actuales más significativas son la deportiva, la psicomotora, la expresiva, la educación física de base, la investigadora y la psicomotora. Y esta se podría ampliar a otras cuatro, pero por su menor relación con el ámbito educativo y que son menos relevantes no se cuentan. Pero estas corrientes son la corriente integradora de Gagne, el diseño curricular de educación física de Fernández y Navarro, el aeróbic y por último el physical fitness. Y bueno, de este tema se desglosan algunos puntos y estos son: el primero es deporte educativo. Actualmente la realidad referente a la práctica deportiva en los centros escolares ha sido analizada y situada entre lo que se podría denominar como práctica deportiva competitiva y recreativa, donde los aspectos lúdicos, recreativos y educativos adquieren una dimensión primordial. Y bueno, el segundo punto es la condición física. La tradicional gimnástica pudo convertirse en la principal definición de educación física escolar, pero su verdadera contribución ha quedado reducida, por lo cual ahora se busca un control de los efectos que el ejercicio físico a través de juego motriz y producir a nuestros alumnos salud. Y esto ha sido todo por mi parte, gracias. Psicomotricidad. Este término fue usado por primera vez por Ernest Dupre en el año de 1913 en el campo de la psiquiatría infantil. Su tendencia surge en Francia a finales de la década de los 50. Hoy en día este término se considera desfasado, ya que toda conducta humana es tanto cognitiva como la afectiva y motriz, la cual ha desarrollado tres aproximaciones disciplinarias. La primera podemos encontrar la psicopedagogía, la cual pretende la mejora del comportamiento y facilitación del aprendizaje escolar. También podemos encontrar la neuropsiquiatría, la cual se centra en los fundamentos de la reeducación psicomotriz a través de diferentes técnicas de relajación, psicoanálisis, etc. Por último podemos encontrar la científica, que es la que se ocupa con atención a los fundamentos neurológicos como dinámicos en el comportamiento motor. Expresión corporal. El término se escuchó en el año 1865 en la obra de Dalcroze. El término refiere a actividades como la danza, el mimo, la dramatización, donde la importancia de la música y el ritmo es la base de todo. La educación física de base. Su objetivo es mejorar la capacidad de percibir, de tomar decisiones y ejecutar los movimientos desde los más sencillos a los más complejos. Propone que las técnicas deportivas sean adquiridas a partir de los patrones motores básicos, enriquecidos con múltiples y variadas experiencias motrices. La corriente didáctica. Como uno de los autores más influyentes de este concepto, Mostyn, en los años de 1969 y 1993, en una de sus obras profundiza en el conocimiento y la aplicación del espectro de estilos de enseñanza que un profesional puede utilizar. Dicho de otra manera, son las corrientes como el profesor del aula trabajará con su alumnos. La corriente sociomotriz. Primeramente, sociomotricidad hace referencia a una interacción en la que participa una persona o una o más personas, especialmente en los juegos y deportes colectivos, en donde los resultados son mucho más enriquecedores. Por lo que el autor Parlevas nos define que la corriente sociomotriz tiene la finalidad educativa, que es un compromiso que contempla la motricidad desde la corporeidad del ser humano, que se siente, piensa, actúa y se relaciona, cómo se mueve y con el fin de desarrollar más de su carácter humano. Hola compañeros, yo soy Diego Yetzán y les presentaré el concepto de la educación física en el currículo. Bueno, durante toda la trayectoria de la educación física en la historia, en tantos años, la educación física ha quedado marcada como, por así decirlo, solo un papel, un título, pero en realidad
no se puede apreciar a fondo hasta que se ve en práctica, y es ahí el momento donde te das cuenta de la complejidad y comprendes todos los aspectos y parámetros que se manejan en la educación física, ya que pues ponerlo en práctica te abre un panorama más amplio del tema. Por otra parte, tenemos que el 3 de octubre de 1990, por medio de la LOCSE, se construye en primaria y secundaria la denominación de la materia como educación física, establecidas en el artículo 14, 20 y 26, ya que así pues fue enmarcada como parte importante de la formación en el alumno. Esta es una ley enmarcada por la RDE 14 de junio y por lo tanto pues quedan establecidas las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Fue considerada ya enmarcada la educación física importante para la formación del alumno, como bien lo habíamos mencionado. Por otra parte, tenemos que la Ley Orgánica 10/2002 del 23 de diciembre ha planteado una serie de manifestaciones o modificaciones del sistema educativo actual. Esto pues respecto a determinados aspectos de las leyes orgánicas, con el objetivo de subsanar las diferencias del sistema educativo actual y lograr la integración de la España con el concepto europeo. Teniendo en cuenta la Ley Orgánica de Educación Física o la LOE, pues tenemos que esta establece y reconoce el área de educación física como una de las áreas obligatorias durante los 3 ciclos de aprendizaje que tiene el alumno. Esta está enmarcada en el artículo 18. El concepto de educación física en el currículum. La competencia motriz constituye una construcción personal, suma de factores biológicos, envoltorios culturales de las manifestaciones del movimiento humano, que deberán desarrollarse a través de las diversas corrientes y a través de las competencias básicas. Es por eso que las competencias básicas deben estar íntimamente relacionadas con los aprendizajes considerados como imprescindibles, que deberán ser abordados desde un planteamiento, y es evidente la inclusión en cada una de las etapas educativas de los contenidos claves pertenecientes a las corrientes precitadas, así como en el caso de la psicomotricidad. Podemos observar sus contenidos más emblemáticos como un esquema corporal, lateralidad. Se establecen las enseñanzas mínimas por la educación primaria, por lo que se establece el currículum de educación primaria. Pero ha de ser la práctica el ámbito en el que se produzca la verdadera integración y no permitir que la educación física se convierta en representante de ninguna de las actuales corrientes, ya que desde un tratamiento pedagógico del cuerpo, todas ellas tienen valores educativos que pueden constituirse en lo que ya son, elementos de una cultura susceptibles de ser contenidos de la educación. La condición física y la salud, la psicomotricidad, el deporte educativo y recreativo, la expresión corporal, representan distintas manifestaciones de cultura física actual que deben estar presentes en el currículo de educación física. Actualmente, el deporte y la condición física representan el poder hegemónico en la educación física a nivel mundial. Es necesario comprender que este principio de lucha dialéctica se encuentra en la base de las causas que permiten la entrada de nuevas corrientes en un currículum escolar, y también se incorporan contenidos por la adquisición de ámbitos de actividad física a lo largo de vida, como fuente de bienestar, la inclusión de un bloque que reúne los contenidos relativos a la salud corporal desde la perspectiva de la actividad física, pretende enfatizar la necesaria adquisición de unos aprendizajes. Hola, yo soy Helen Mabel Sousa Romero y continuamos con este tema, y voy a empezar diciendo que en este aspecto se incluyó lo que es la expresión corporal, aunque realmente no tuvo una corriente muy predominante. Tuvo un escaso en el ámbito social y educativo. La educación física queda en manos de los profesores al realizar actividades reales y constructivas.
en los centros educativos, y con estas acciones se irán configurando la percepción de la educación física actualmente y pues en el futuro. Las líneas fundamentales del proyecto curricular y del área motriz las define el profesor o el docente o el equipo docente, ya que al tener un margen de flexibilidad curricular, expresión de objetivos, contenidos y criterios de evaluación, con las diferentes maneras de abordar la educación física es más práctico. Continuamos con lo que es que para elaborarlo se toman en cuenta 3 esferas de presión determinantes, que es la presión histórica de los contenidos del área, la propia información recibida y sus expectativas en cuanto a motivaciones, valores educativos y estatus profesionales, las concepciones que se tienen de la educación física mantiene la comunidad educativa y especialmente los alumnos y alumnas usuarios del proyecto, como también que la nueva definición de la educación física escolar se basa en su reconceptualización de elementos básicos, objetivos generales, contenidos, criterios de evaluación y matizado por el contexto psicopedagógico. Orientan al desarrollo de capacidades vinculadas a la actividad motriz, adquisición de elementos de cultura corporal y contribuyen al desarrollo personal de la mejor calidad de vida. Podemos concluir que en estas edades se debe fomentar la adquisición de capacidades que permiten reflexionar sobre el sentido de los efectos de la actividad física, asumir actitudes y valores de acuerdo con referencia a la gestión del cuerpo y a la conducta. Esta área en orientar hábitos de práctica saludable y regular y continuarla a lo largo de la vida, sentirse bien con el cuerpo propio y que esto ayude a la autoestima. Bueno, creo que esto sería todo parte de nuestro equipo, que es Sin Fronteras, y espero que la exposición les haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima.